Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches a nuestros queridos estudiantes de CETESA. Continuamos con nuestro curso La Evangelización y el Iglecrecimiento. Estamos en nuestra lección 3 y vamos a compartirles ahora acerca de lo que podemos aprender del libro de los Hechos, en donde encontramos pues los principales rasgos de esta historia evangelizadora de la iglesia primitiva. Pues el registro más grande, el registro más didáctico, podríamos decir, el registro más expreso en la Biblia acerca de cómo hizo la evangelización la iglesia primitiva, ha sido transmitido a través de lo que llamamos el libro de los Hechos, aunque ya en el estudio del libro de los Hechos definimos o discutimos que más bien debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Bien, vamos a compartir entonces con ustedes qué es lo que encontramos acerca de la evangelización de la iglesia primitiva de acuerdo a lo que encontramos en el libro de los Hechos. Vamos a describir algunos de los elementos que encontramos en términos generales acerca de lo que pasaba con los discípulos que siguieron a los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús, es decir, la iglesia que más que todo en el libro de los Hechos es la iglesia gentil, la iglesia que se desprende del tronco de los judíos para volverse eminentemente gentil. Tal vez por eso es que tenemos pocos registros de los otros apóstoles y discípulos, porque en realidad la expansión de la iglesia a todo el mundo, como es la meta de la gran comisión y que se repite en el mandato de Jesús en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, tenía que llegar a todas partes del mundo, naturalmente no podía ser entre los judíos. Bien. Aquí están algunos elementos que compartimos. En primer lugar, la iglesia primitiva tenía una convicción muy profunda acerca de lo que era el mesianismo de Jesús por causa del portento de la resurrección de la misma persona de Jesucristo. Es decir, como lo dijimos anteriormente, esta convicción los llenaba de poder, los llenaba de entusiasmo, los llenaba de convicción para poder predicar el Evangelio. Un elemento más es que obedecer los mandatos entonces de esta personalidad mesiánica en Jesús implicaba pues que había que ponerle atención a los mandamientos que Jesús había dejado. Y hay que recordar que Jesús había dejado 2 mandamientos expresos aparte de la gran comisión. El primer mandamiento era que deberían de esperar en Jerusalén, de no irse de Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. Y el segundo mandato, todo lo contrario. Ahora, una vez investidos con el poder del Espíritu Santo, ellos deberían ir primero a Judea, a Samaria, por toda Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, este es el segundo mandato. Entonces, otro elemento importante que encontramos en el libro de los Hechos es que en el cumplimiento de estos 2 mandatos, o en mejor dicho, en el interín de estos 2 mandatos, encontramos nosotros que hubo una dispersión forzada o forzosa, es decir, porque como que se les había olvidado el segundo aspecto de la gran comisión, que no era solamente de quedarse en Jerusalén. Si usted repasa estos primeros capítulos, desde el 1 hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos, encontrará que una vez que fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, entonces comenzaron a desarrollar una comunidad cristiana que tenía hasta cierto punto ciertas características hasta de comodidad. Los que tenían entusiasmo por predicar estaban predicando, los que querían ir más allá iban un poco más allá. Ya en el capítulo 8 encontramos a Felipe yendo hasta allá a la franja de Gaza y encontrándose con el etíope eunuco, y que al final encontramos que lo envía de misionero prácticamente al África. Y luego volvemos hasta al capítulos anteriores, particularmente los capítulos 2 hasta 4, y encontramos que la comunidad cristiana se había acomodado y que algunos pues
tenían las cosas en común y que ya no necesitaban trabajar mucho para comprar para las necesidades de su vida diaria. Otros empezaban a predicar y andar hablando acerca de que la venida del Señor ya iba a venir y no trabajaban. Por eso Pablo dice más tarde que el que no trabaja, que no come, y se habían acomodado a cierta forma de comunidad tranquila. Por eso es que el Señor permitió entonces que a partir de allí del capítulo 4 empieza ya la persecución, empieza esa presión para que se vayan, la dispersión pues. Bien, otro elemento es que la esperanza de una vida plena, fíjese que hay que retraer aquí el elemento que se encontraba entre los judíos del hecho de que ellos tenían una cierta visión de lo que debería ser el Mesías. O mejor dicho, el reinado del Mesías. Debería ser un reinado en donde reinaba la paz, en donde había abundancia de todo, era la tierra de leche y miel, era el tiempo en que todos los enemigos iban a ser vencidos, de que ya iban a cesar las persecuciones, como en el caso de David. Entonces, ese concepto de la retroacción de el reino de David los mantenía en una tensión entre lo que en realidad existe y entre lo que están esperando. Entonces había una esperanza, una idea ya algo vaga de lo que era la vida plena, liberada de angustias, de escasez, que era lo que esperaban en el liderazgo mesiánico de la persona de Jesús. Por lo tanto, había que reinterpretar las promesas y las guías de Dios sobre el llamado a esta misión. Entonces, ahora que no se daba exactamente esto de inmediato, porque Jesús les había contestado que no sabían ellos y no les tocaba saber si se iba a restaurar el reino a Israel, sino que deberían ser llenos con el Espíritu Santo e irse. Entonces, todas estas cosas estaban en el corazón y en la incertidumbre hasta cierto punto acerca de cómo deberían de manifestar el desarrollo de este reino. Bien, sigamos aquí adelante. Entonces encontramos que a partir del mandato de Hechos 1:8 y la gran comisión que encontramos ya que leímos y estudiamos en los evangelios, particularmente más expresas, o mejor dicho, expresadas en los 4 evangelios, pero que más extensas en los evangelios de Marcos y de Mateo, encontramos un par de cosas importantes aquí. En primer lugar, el mandato de Hechos 1:8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tenía 2 elementos importantes que están enumerados aquí. En Hechos 2:39 dice que para vosotros es la promesa y para todos los que el Señor llamare. Y hay una orden allá en que Juan repite, que por cierto, pues no está en el Evangelio, sino en la primera carta de San Juan, capítulo 1, dice que esto que hemos oído, ¿qué es lo que vamos a anunciar ahora? Esto que hemos oído y visto con nuestros ojos. Literalmente Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces esto que hemos oído es lo que les anunciamos, dice San Juan. Esto está claro que es lo que van a anunciar. Por otra parte, aquí en el capítulo 1 de Hechos, en la gran comisión que acabo de mencionar, hay un elemento que nos presagia o que nos bosqueja, mejor dicho, la manera como ha de extenderse esta evangelización. En primer lugar, tenemos la modalidad de esta extensión. La modalidad es a través de hombres y mujeres llenos con el Espíritu Santo y que tienen un mensaje a flor de labio para compartir. ¿Cuál es el público meta? Ya lo mencionamos. Primero Judea, luego Samaria, luego hasta lo último de la tierra. Y también tiene la estrategia. Dice hasta lo último de la tierra. Y esta parte, como lo discute el autor Michael Green en su libro que ustedes están leyendo,
sin duda pasmaba a los primeros apóstoles, discípulos y a los primeros cristianos gentiles de la iglesia del libro de los Hechos. ¿Cómo vamos a llegar al fin del mundo? Bien, sigamos adelante aquí. Pero ¿qué pasó? Ya en el capítulo 2 que encontramos el relato acerca de la venida del Espíritu Santo, encontramos que este primer grupo de cristianos, o mejor dicho, la primera iglesia que se identifica, porque cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, hemos llegado a la conclusión de que la fundación de la iglesia está en el capítulo 2 de Hechos, es decir, y que la primera membresía consistía de 120, más o menos, ¿verdad? Un poquito más, un poco menos, contando niños, contando mujeres, probablemente más. Lo más seguro es que más. Encontramos la primera iglesia y ya encontramos 120. En esta diapositiva que les estoy presentando, encontramos una escalera del crecimiento. En los primeros capítulos, partiendo del capítulo 2, ya en el versículo 41 tenemos otra expresión y en el capítulo 4, versículo 4, tenemos la siguiente expresión numérica de cómo iba creciendo la iglesia en esta empresa que habían comenzado una vez que fueron llenos con el Espíritu Santo. A partir del capítulo 5 encontramos otras menciones, como las puede usted mirar aquí en esta escalera, acerca de ese crecimiento que se está dando en la iglesia, pero es hasta el capítulo 4 que se mencionan números. Por ejemplo, encontramos que en 1.15 encontramos la mención de 120. En 2.41 encontramos la mención de 3.000. De 120 creció a 3.000. Y en el capítulo 4, versículo 4, encontramos la mención de que de 3.000 creció a 5.000. Si usted hace números, aquí tenemos una numerología en la base de esta diapositiva, naturalmente especulando un poquito porque se puso de 120 a 100.000. Y puede ser que ya para el final del libro de los Hechos probablemente habrían alrededor de 100.000 cristianos en todos los ámbitos en donde Pablo, Pedro, los otros discípulos y apóstoles de los cuales no, como decíamos anteriormente, no se habían documentado, fueron alrededor predicando y fundando iglesias. Si usted saca el porcentaje, allí tiene un desafío usted. Solo le voy a dar los datos, así rápido, usted tome una calculadora si quiere, solo por curiosidad. De 120 creció a 3.000. Eso significa un crecimiento del 2.500%. Increíble, ¿verdad? Que de 120 haya rápidamente crecido a 3.000. Pero luego encontramos que de 3.000 creció a 5.000. Bueno, aquí ya la escala ya no es tan grande como de 120 a 3.000. Ya la tasa de crecimiento entre esos dos números o figuras allí es de 166.60%. Usted corrobórelos allí, si no sabe cómo, pues pregunte, póngase con un grupo, con alguien que sabe hacer estos números y usted lo va a corroborar. Ya para el capítulo 21, versículo 20, encontramos millares. Claro, ya 5.000 es millares, pero aquí encontramos muchos millares. Entonces podríamos decir que es en esa forma exponencial que va creciendo la iglesia primitiva. Pasemos más adelante para hablar de las dinámicas de cómo ellos identificaban este mensaje para cumplirlo en la práctica de la evangelización. ¿Cuál era la base bíblica que ellos tomaban? La dinámica de venid e id. En Éxodo 3:10 encontramos el llamado de Dios a Moisés y le dijo, ven, que te envío ahora para que saques a mi pueblo de Egipto. Y en San Marcos capítulo 3 versículo 14, este versículo que tenemos aquí dice que estableció a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces la dinámica era venir primero a ser llenos de Dios para después con ese poder ir adelante y cumplir esta misión. Pasemos más adelante. Aquí encontramos otras porciones que usted las tiene en su módulo. Le voy a rogar que
estudie estas páginas allá en la última parte del módulo, que creo que están como apéndices, para hablar de las dinámicas que utilizaron los primeros cristianos para esta evangelización. Hemos llenado algunas de ellas para que usted tenga una idea cómo llenar las otras. No las podemos llenar aquí todas por causa del tiempo, pero les estamos dando algunas ideas. En Isaías 1:18 dice, venid luego. Entonces este llamado a venir es, ¿qué dice Isaías 1:18? Vengan luego, estemos a cuentas, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Bueno, entonces, al que está alejado de Dios es llamado como el agobiado, que está agobiado por la culpa, por sus pecados, a ponerse a cuentas con Dios para ser perdonado por Dios a una vida nueva con Dios. Mira, interesante. Usted llena la de Isaías 55, 1-3, llene esos espacios, busque algunas palabras, puede ser que no sean tan exactas. En Marcos 1:17, Dios nos llama entonces como somos y con lo que tenemos, y nos ve no como somos, sino como lo que podemos llegar a ser en Él. ¿Sí? Llene la otra de Mateo usted. Ahí le damos la opción para que usted trabaje. Puede trabajar solo, puede trabajar con alguien, como usted puede hacer algunos ejercicios de todas maneras con el grupo de apoyo en esta práctica que va a ser de evangelización. En Juan 4:29, y aquí tenemos, Jesús vio la necesidad de la mujer. Luego vio el potencial que tenía esa mujer. Estamos hablando de la samaritana. Y entonces Dios da poder al creyente. Dios da autoridad al creyente. Y Dios también le da una oportunidad para introducirnos en este ministerio de la evangelización. Sigamos. Ahora hablemos entonces acerca de algunas de las metodologías que encontramos en el libro de los Hechos que utilizaron para evangelizar en la iglesia primitiva. En nuestra próxima lección o presentación vamos a hablar de estrategias y metodologías, pero allá vamos a hablar de las partes técnicas. Aquí vamos a hablar ahora, no hemos hablado de estrategia todavía porque lo vamos a mencionar allá, pero sí vamos a hablar de las metodologías que encontramos aquí en los Hechos que puso en práctica la iglesia primitiva. En primer lugar, encontramos la proclamación. Ya examinamos los términos keruso, evangelizastai, evangelizomai, etcétera, otros términos que encontramos en los evangelios. La proclamación es así como el canillita, como el que vende periódicos, anuncia la noticia del día, ¿verdad? En la iglesia primitiva anunciaba. Más adelante vamos a ver en esto la importancia que tiene el hecho de que entendamos que la evangelización es anuncio, es proclamación, es comunicación. Tome en cuenta eso. Otra metodología que utilizaban eran las reuniones caseras. Abunda a partir del capítulo 4, 5 del libro de los Hechos, como tenemos aquí en el versículo 42, que todos los días en el templo y por las casas se reunían incesantemente para predicar y enseñar acerca de Jesucristo. Entonces eran metodologías que utilizaba la iglesia primitiva. Una tercera metodología, claro, esta podría estar enumerada como número 1, ¿verdad? Debería de ser. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto, la oración. La oración. La oración es importante porque la oración prepara el terreno. Cuando leemos de la parábola del sembrador, allá en los evangelios de Mateo y de San Marcos, encontramos que hay 4 clases de terreno. ¿Quién es que va a preparar el mejor terreno, o sea, el cuarto terreno, para que reciba la semilla que va a prosperar, que va a germinar, que va a crecer y que se va a desarrollar hasta dar fruto a 100, a 30 por 1? Es la oración. Si una iglesia no ora, si un evangelista no ora, no intercede porque las personas con las cuales se está tratando sean tratadas por el Espíritu Santo, sean desafiadas, sean convencidas, como dice la palabra de Dios en el mismo Señor Jesucristo, que el Espíritu es el que convence, el que constriñe, el que mueve. Él lo hace por la oración. Entonces, sin oración no hay evangelización. Una cuarta metodología que utilizaban es la enseñanza. Aquí mismo en el 5:42 de Hechos dice que enseñaban
acerca de Jesucristo. Acuérdese que esta gente era totalmente ignorante porque venían de un contexto pagano. Los judíos pues tenían las escrituras del Antiguo Testamento, pero estos de la iglesia a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos eran totalmente gentiles, o sea, no judíos, que no conocían las escrituras. Entonces tenían que conocer quién es Jesucristo, por qué es hijo de Dios, qué significa hijo de Dios, qué significa el concepto de rescate, de redención, qué significa el concepto de restauración o de salvación en términos generales, y todos esos términos que para el que había leído el Antiguo Testamento eran comunes. Y luego, por supuesto, la predicación. La predicación se daba en contextos en donde la gente ya tenía algún cierto clima, alguna cierta costumbre, hasta podíamos decir alguna rutina de reunirse en algún lugar para escuchar esto. En este caso era el templo, en el caso de Jerusalén, y las sinagogas en todos los lugares de estas ciudades circunvecinas, o mejor dicho, que conformaban todos los lugares del Imperio Romano, y en donde se habían establecido sinagogas, que eran los lugares donde primero se reunían los judíos porque no tenían templo. El templo estaba en Jerusalén. La predicación. Bien, esta predicación que conste daba lugar a debates también. Alguien podía preguntar o arguir o rebatir que por qué era esto así. Especialmente los gnósticos, los judíos, los epicúreos, los filósofos podían rebatir estas ideas, y se daba la oportunidad para el debate. Bueno, otra metodología era, por supuesto, lo que se llaman las fiestas ágape, las fiestas de comunión. Hay que ver que las fiestas de comunión eran importantes porque allí se estimulaban los unos a los otros, oraban por las necesidades de los unos de los otros, comían juntos. Ya en 2:46 dice que comían juntos con alegría de corazón. Dice. Entonces esta actividad de comer juntos, de compartir nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, lo que está pasando en nuestra casa, con nuestra familia, es parte de la metodología de la evangelización. Tome en cuenta esto. Y un número 7 es la organización de nuevos grupos. Naturalmente, si había alguien que quería escuchar del Evangelio, y para no hacerlo allá en público en la calle porque había el peligro de la persecución, entonces había que ir a su casa y reunir a los amigos. Es el caso del capítulo 10 en el libro de los Hechos, en donde Cornelio llama a todos sus amigos, ¿verdad? En donde allí, a pesar de que ellos no conocen nada porque más están orientados en la cultura greco-romana, quieren saber de esto y tienen como quien dice picazón de oídos para saber qué es esto. Y aunque Pedro no estaba tan convencido y empieza ahí con unas palabras que parecen incongruentes, empieza él diciendo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Es una manera sui generis de evangelizar. Estaba loco Pedro, que estaba diciendo: qué abominable es venir aquí. Un poco raro la manera como comienza, pero allí tenía la organización de un nuevo grupo. Bien, tenemos un número 8. Dice en el capítulo 2, los capítulos 2 y 4, al final de estos capítulos, tienen unas expresiones muy interesantes. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bueno, desarrollaban ministerios en la iglesia de Jerusalén, o mejor dicho, de la iglesia de entre los judíos, se desarrollaban ministerios. Acuérdese que ya para el capítulo 6 hay la queja de que los de habla griega se quejaban de que no atendían a sus viudas, y que había discriminación, podríamos decir. Entonces ya tuvieron que organizar ministerios especializados para ir atendiendo a las nuevas necesidades. Acuérdese de que anteriormente dije que como no había estructura organizacional, había que crearla. Desarrollaron ministerios, pues estaban dispuestos que a través del servicio a las viudas, a los que tenían hambre, a los que no tenían techo, podían entonces evangelizar a través de eso. Tome atención a esto, póngale atención. Un número 9 es que ministraban, bueno, ya me adelanté aquí para decir que ministraban según las necesidades que encontraban en la gente. La iglesia entonces de esa manera creció.
y se desarrolló. Por eso es que nosotros cuando estudiamos el libro de los Hechos tenemos que ponerle atención a muchas de las cosas que nos dice. Ya en el capítulo 2, como mencioné, dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad que tenía cada uno. Y este sentir de comunidad es lo que hizo que la iglesia tuviera éxito primero entre los judíos y luego entre los gentiles. Sin embargo, hay que enfatizar que esta apertura de esta comunidad también dio pie para que se conformaran y se les olvidara la segunda parte del mandato, que era salir de su comodidad y irse allá a otros lugares donde no era tan cómodo ir para anunciar el mensaje del Evangelio. Bien, estos son los elementos que podemos extraer del libro de los Hechos. Más tarde en estrategias, o mejor dicho, en la siguiente presentación y metodologías, vamos a encontrar otros elementos que vamos a discutir acerca de otros elementos que encontramos en el libro de los Hechos, pero que aquí solamente desarrollamos las metodologías que encontramos. Muchas gracias por su atención a esta clase. Los espero en nuestra próxima presentación. Que Dios les bendiga.